Hola amigos, bienvenidos a su video número 9 de su curso Excel básico. En este video vamos a revisar el uso de fórmulas absolutas y relativas. Para esto vamos a abrir el libro inventario que ustedes pueden descargar desde la página del curso y donde vamos a tener acceso a un ejemplo de un inventario. Tomando en cuenta, fíjense que no toda la información que tenemos en Excel es producto de la transcripción directa, sino que muchas veces la información que nosotros procesamos en Excel se importa de diferentes sistemas, por ejemplo de la empresa. En este caso vamos a partir de que esta información nosotros la descargamos del inventario que maneja el sistema de la empresa y pudimos descargar en una hoja de cálculo el nombre del producto, el nombre de la categoría del producto, la descripción, el precio unitario, el stock mínimo, el inventario inicial y el nombre del proveedor. Esta es la información que acabamos de descargar. La descargamos en Excel como una herramienta auxiliar porque nos permite trabajar más libremente con la información sin alterar los datos que manejamos en esos sistemas formales de nuestra empresa. Y la idea en este ejercicio es revisar no solamente los que hemos visto hasta ahora, sino otros elementos nuevos como lo son las fórmulas que contienen referencias absolutas y relativas. Punto muy importante al momento de crear nuestra fórmula. Fíjense, tenemos una información original y vamos a modificarla de tal manera que obtengamos los datos que requieren de este reporte. Tenemos, por ejemplo, el precio unitario de cada producto y tenemos entonces cuánto hay en el inventario una vez que se hizo el conteo inicial. Y ahora queremos saber entonces cuánto es el monto, partiendo de que este precio está en dólares, cuánto es el monto de cada uno de los productos que tenemos en el inventario. Fíjense que tenemos ya unas columnas con una información y nos piden que el monto total de cada producto existente lo coloquemos después de la columna F, o sea que será la columna G. Entonces marco el encabezado o la letra G de la columna de tal manera que toda la columna se selecciona y presiono botón derecho del mouse. Escojo la opción insertar columna, insertar y fíjense que se inserta una columna intermedia entre el inventario inicial y el nombre del proveedor. Y esta columna la vamos a denominar total. Voy a usar el símbolo dólar, total dólares, o sea el monto del inventario. Voy a hacer un zoom acá para enfocarnos en el cálculo que vamos a hacer. El monto va a ser multiplicar el precio unitario por el monto la cantidad que tenemos en el inventario. Va a ser una multiplicación y el resultado lo queremos en la celda G2. Entonces, el primer paso nos colocamos en la celda donde queremos el cálculo, comenzamos con el símbolo igual y marcamos la primera referencia involucrada en la fórmula, que sería la celda D2. Precio unitario por la cantidad que hay en el inventario inicial, que está en este caso almacenada en la celda F2. Sería D2 por F2. Presionamos Enter y acá tenemos el monto en dólares. Voy a darle un formato estilo millares y ahora lo tenemos con 2 decimales. Ahora, aquí podemos aplicar, fíjense que yo puedo ajustar el ancho de una columna en caso contrario de que tengamos que ahorrar espacio y ajustarla a lo mínimo. En este caso la columna G, me voy a colocar entonces en el borde derecho de la columna G y presiono doble clic. Fíjense que la columna en este caso se ajusta al ancho necesario para mostrar la información correctamente hasta ahora. Ahora, yo tengo mi fórmula inicial que sería D2 por F2. Ahora, la idea es que si yo corro la fórmula hacia la siguiente casilla, vamos a colocarlo acá, si en esta celda me está mostrando esta celda por esta, se supone que cuando corra la fórmula, Excel va a trabajar en forma relativa a la posición. Si me coloco en esta fila, va a multiplicar 19 por 23. Si la corro en una posición, ahora va a ser 4.5 por 20. Y así sucesivamente hasta que termine el cuadro. En este caso, estamos usando la propiedad relativa de las fórmulas, que las referencias se actualizan a medida que la vamos moviendo y en la misma dirección en que la movamos. En este caso, la vamos a copiar en forma vertical. Recuerden que tenemos un atajo para copiar la fórmula a lo largo de todo el cuadro, que es ubicándonos en la fórmula modelo, en este caso en la celda G2. Nos colocamos específicamente en el control de relleno que está en la parte inferior derecha de la celda y que se activa cuando nos pasamos con el cursor por encima de ese recuadro verde. Observen el cambio en el estilo del cursor, que es indicativo que la herramienta está activada, y ahora presionamos en forma seguida el doble clic con el mouse. Observa automáticamente cómo la fórmula ahora se corre para toda la columna
Y fíjense que podemos ver entonces los resultados para cada columna. ¿Qué pasa en esas celdas donde vemos ese conglomerado de signos numeral? Aquí no hay un error, sino simplemente me está indicando de que el contenido sobrepasa el ancho de la columna. Ahora simplemente nos vamos al encabezado de la columna, borde derecho de esa columna y presionamos doble clic. De esta manera que ahora Excel vuelve a ajustar el ancho de la columna al espacio necesario para mostrar la información. Ahora fíjense que tenemos entonces los montos para cada uno de los productos. Vamos entonces a ajustar aquí un zoom y observen ahora que tenemos entonces valorizado nuestro producto en dólares. Ok, aquí lo tenemos entonces en dólares. Ahora, vamos a comenzar a ver algunos atajos, por ejemplo, para este ejercicio. Recuerden que en los otros ejemplos anteriores colocamos estilo para los títulos. Si alejamos la hoja con un zoom de alejar en la parte inferior derecha, recuerden que tenemos entonces el botón menos para alejar. Fíjense que es un cuadro que tiene cierto volumen de información. Si yo quisiera, por ejemplo, este cuadro colocarle todos los bordes, de tal manera que tengamos líneas que dividan las filas y las columnas y que sí van a aparecer impresos, yo debería seleccionar todos los elementos del cuadro. ¿Cómo hacemos una selección rápida? Si tú quieres seleccionar todos los elementos de este cuadro, ok, vamos a hacer un zoom para que vean el efecto. Me coloco en una celda dentro del cuadro que contenga un valor y presionamos las teclas control asterisco. Fíjense cómo hace una selección rápida y selecciona el rango de celda que contiene todos los valores que están dentro del cuadro y a los cuales quiero colocarle un borde. Ahora me voy a inicio, nos vamos a la sección de fuente y que cogemos la opción todos los bordes. Como Excel cuenta con una serie de atajos que nos permiten hacer las cosas mucho más rápido, aprovechar entonces el tiempo. Fíjense que pudimos seleccionar rápidamente el rango de celdas que como tenía los datos y eso nos facilitó el colocarle líneas a la fila y las columnas de estos cuadros. Ahora vamos a marcar el título, los encabezados y vamos a colocarle entonces valiéndonos de los estilos de celdas que están en inicio, grupo de herramientas de estilo de celda, vamos a colocarle por ejemplo un estilo, vamos a llamarle estilo énfasis 5 en negrilla y el tamaño de las letras en tamaño que sean 12 y aquí tenemos el precio unitario, stock mínimo, inventario inicial, tenemos también entonces el total en dólares y el nombre de proveedor. Ahora fíjense, este cuadro comienza en la fila 1. Si yo quisiera dejar unas filas antes del cuadro o insertar filas anteriores, podemos marcar entonces, fíjense, el número de la fila 1 y exactamente con esta selección voy a presionar el botón derecho del mouse, insertar y automáticamente se inserta una fila por encima de la seleccionada. Si queremos una fila más, marco la fila 1, botón derecho, insertar y se inserta una segunda fila. De hecho, podemos marcar la fila 1 nuevamente, insertar y tenemos 3 filas, inclusive una cuarta vez y ahora tenemos 4 filas antes del encabezado del cuadro. Ok, la idea es la siguiente, fíjense, yo quisiera en este caso presentar el total del inventario o la valoración del inventario en diferentes monedas. Si nos vamos hacia la derecha, fíjense que en la columna G que nosotros creamos tenemos el monto en dólares del inventario, pero yo quiero colocarlo ahora en otras monedas, de hecho en 2 monedas adicionales. Para eso vamos entonces a agregar una columna después de la G, marcando la columna H, botón derecho, insertar. Aquí tenemos una nueva columna y observen cuando las columnas se insertan intermedias, asumen el formato de las columnas tanto de la izquierda como la derecha. Por eso en este caso no tuvimos que copiar el formato. Voy a agregar otra columna más, ya que son 2 monedas más adicionales y yo quiero valorar el inventario con 2 monedas distintas al dólar. Una va a ser en euros, total euros, y vamos a colocarla también en pesos, total pesos. Ok, la idea es crear este control de inventario. Vamos a crearlo con unas variables que nos permitan automáticamente, al cambiar la tasa, que se actualicen los montos del inventario a la tasa o al cambio de la divisa del día. Y para eso vamos a colocar entonces las variables a utilizar en la parte superior. En H1 voy a colocar la descripción, tasa euro, la tasa de cambio de dólar a euro, y tasa pesos. Ok, entonces van a ser las 2 tasas a utilizar y las celdas del lado derecho van a ser las que van a contener la tasa respectiva. Por ejemplo, para llevar dólares a euros vamos a tener que dividir en este caso el dólar entre 1.2, o sea que un dólar equivale, para efecto de nuestro ejemplo, un dólar equivale
o mejor dicho, un euro equivale a 1.2 dólares. Y para llevar los dólares a pesos, vamos a indicarle que, por ejemplo, para un peso de un país X, por cada dólar, el equivalente son, por ejemplo, a 200 pesos. Supongamos que este sea el tipo de cambio. Fíjense, en la fórmula anterior, todas las fórmulas se comportaron en forma relativa al copiarlas, pero hay casos puntuales, por ejemplo, en el caso donde tengamos variables que de alguna manera influyen en el resultado de la operación, de todo un rango de celdas donde las vamos a tener que trabajar con fórmulas o parte de las fórmulas absolutas. Vamos a ver el ejemplo, dónde está el error y cómo lo corregimos. Y por qué debemos utilizar fórmulas absolutas en este caso como este, que vamos a seguir viendo a lo largo del curso, en los diferentes niveles. Fíjense, vamos a partir vamos a comenzar a calcular el monto en euros del inventario, tomando en cuenta que el euro es un valor mayor que el dólar en cuanto al cambio de divisa. Por eso tenemos que dividirlo. Esto va a ser igual a el monto en dólares que tenemos en las celdas G6 dividido entre la tasa de cambio, que es 1,2. En este caso la tasa está en la celda I1. Enter, y fíjense que, por ejemplo, 324 dólares equivalen a 270 euros. ¿Okay? Fíjense que funcionó. Ahora, teniendo la fórmula inicial, yo puedo ahora copiarla para saber cuánto es el monto en euros del resto del inventario. Me coloco en la celda inicial, que es la celda que cuando obtuve la fórmula modelo, que es la celda H6, me ubico en el control de relleno que está en la parte inferior derecha y presiono doble clic. Observen que en este caso empiezan a aparecer una serie de errores de división, ¿ok? Y errores de valor a lo largo de toda la columna. ¿Qué está pasando acá? Fíjense la lógica. En el caso inicial, estoy dividiendo 324 entre 1.2. De hecho, la fórmula lo indica. Fíjense, G6 entre I1. Pero ¿qué pasa ahora cuando copio la fórmula? También se copia la referencia, pero está copiando un valor erróneo. Está dividiendo 437, pero ahora entre 200, porque las referencias bajan en forma relativa. Y el valor que me está dando es un valor erróneo. Peor está en el tercer caso, que ahora está dividiendo G8, que es el elemento que quiero dividir, pero entre una celda vacía, por eso me da un error de dividir entre 0. Igualmente, fíjense cómo se repite el error a lo largo de la columna. ¿Qué debemos hacer? Fíjense, la lógica es que nosotros debemos dividir 324 y cada uno de los valores en dólares siempre entre la celda donde está la tasa en euros, que es la celda I1. Para que esta referencia no se mueva y permanezca absoluta, no permaneciendo absoluto el valor dentro de la celda, sino la dirección, vamos a modificar la fórmula inicial. Vamos a acercarme un poco más acá a la fórmula inicial, que es esta que tenemos acá, H6, y presiono doble clic. Para que la referencia I1 no cambie al copiar la fórmula, vamos entonces a colocarnos en la celda inicial, donde tenemos la fórmula modelo, y con doble clic vamos a editarla. Fíjense, tenemos G6 entre I1. Vamos a sombrear la región de I1 y presionamos la tecla F4. Si tú quieres que una referencia a una celda no cambie de posición, simplemente antepon el símbolo dólar antes de la referencia de la columna y la referencia de la fila. Observen ahora la fórmula como quedó. G6 entre I1, pero la referencia I1 queda bloqueada, lo que significa que cuando copiemos la fórmula, la referencia siempre va a quedar estática, o sea, siempre va a apuntar a la celda I1. O sea que vamos a dividir cada uno de los valores que tenemos acá, cada uno de estos valores siempre lo vamos a dividir entre este valor que es la celda I1. El contenido puede cambiar, pero la referencia siempre va a quedar fija. Ahora, habiendo hecho este ajuste, vamos a ver qué pasa cuando copiamos la fórmula en forma vertical. Observen que ahora sí obtenemos entonces el resultado correcto. El monto en euro a la tasa del día. ¿Y cuál es la ventaja de trabajar con estas celdas tipo control? Que al cambiar el contenido de la variable, automáticamente él me calcula el monto en euro de todos los productos. Vamos a probar. La tasa en vez de ser 1.2 ahora es 1.15. Enter, y fíjense automáticamente cómo se actualiza la valoración del inventario en euros. Vamos a probarlo ahora en pesos. Vamos entonces a calcular cuánto es el monto en pesos de la mercancía. Nos colocamos en la celda donde queremos resultado, que es I6, comenzamos con igual. Sería en este caso el monto en dólares. Ahora, como el monto en dólares está por encima del peso, lo vamos a multiplicar.
multiplicado por la tasa para llevar $1 que equivale a 200 pesos para llevarlo a pesos. Sería G6 entre I2. Presionamos Enter y fíjense que me da el resultado correcto. 64.800 pesos. Ok, y tenemos entonces la valoración de este producto en 3 monedas diferentes, en dólares, en euros y en pesos. Recuerden que si copiamos la fórmula en este momento en forma vertical van a aparecer una serie de errores, por lo tanto vamos a modificar la fórmula y vamos a indicarle qué parte de la fórmula va a quedar fija. Yo espero que quede fija en la tasa entre la cual vamos a multiplicar cada uno de estos valores. Entonces, doble clic, la parte de la fórmula que sería I2 que va a quedar fija, la sombreamos y presionamos F4. Este F4 también es otro atajo en Excel para evitar escribir los símbolos de dólar. Enter. Fíjense que el resultado va a ser igual, pero al copiar la fórmula, fíjense que se va actualizando correctamente a medida que desplazamos la fórmula. En los casos donde no hay el valor es 0, fíjense que quedó un guión y esto es producto del formato que estamos utilizando. Por ejemplo, acá no hay nada de inventario y por eso no hay valores en ninguna de las monedas. Entonces observen que este es nuestro primer ejemplo de cómo se utilizan en la forma práctica las fórmulas en forma relativa y absoluta. Y este tipo de trabajo es muy común donde tenemos variables que condicionan los resultados de todas las operaciones. Ok, fíjense en este caso, si yo cambio en algún momento, por ejemplo la tasa de peso, por ejemplo 202, automáticamente toda la valoración del inventario en peso automáticamente también cambia. O si cambio la tasa de euro a 1.2, automáticamente fíjense cómo cambia la valoración del inventario y eso nos permite mantenerlo actualizado. Entonces amigos, esta es la primera parte de el cálculo con fórmulas, pero usando fórmulas relativas absolutas. Y como les comentaba, a lo largo del curso vamos a seguir revisando este tipo de trabajo. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.